fíjate que digamos, la reacción ante una derrota, en el caso de la oposición, ellos se han agarrado a básicamente a la figura del fraude, ¿verdad? Sí, Por supuesto, sin ningún fundamento, ¿verdad? Sin ningún fundamento, porque lo que hubo en la elección del 4 de febrero fue un fallo en la transmisión de los datos para el escrutinio preliminar, pero la voluntad de la gente no se vio alterada y eso lo reconoció un informe preliminar de la OEA y ah, en general, pues mire, la voluntad de la gente ahí está, se expresó en las papeletas, se expresó en las urnas, se hizo un recuento con, digamos, en el recuento, pues quizás hubo cosas propias llamémoslo así, del folclore nacional, ¿verdad? Que siempre hay unos que se les suben un poco los ánimos y ¿verdad? Cosas menores que no afectaron en sí la voluntad popular, pero la oposición se agarró bueno, tanto así se agarró a la figura del fraude que se atrevieron a pedir nada menos que la nulidad de las sí, elecciones. sí, O sí. sea, lo que estaban pidiendo era desconocer la voluntad de la gente. Es decir, mire, ya le preguntamos a la gente nos dijo eso, pero no nos importa, queremos que la repitan. Y probablemente si se repetían, iban a volver a pedir que se repitieran hasta que, no sé, hasta que les diera algún resultado. Pero sí me llamó la atención la reacción eh, del partido Nuevas Ideas, pero básicamente el presidente Bukele, ante la situación que se dio con los alcaldes. Sí, ¿Verdad? Porque en Nuevas Ideas yo creo que perdió muchos más alcaldes de los que se sí. esperaba. Pero Sí, fíjate que en el caso de Arena, yo lo hemos comentado en programas anteriores, que decir, Arena al haberse quedado sin cabeza, en el entendido de que Arena siempre fue un instrumento político y electoral en principio, cuando surgió de esto que se llamó la oligarquía tradicional, ¿no? Y después de sectores económicos muy poderosos, pues eran sus voceros y su instrumento político. Pero eh, al haberse quedado sin cabeza, sin financistas, ¿verdad? Que ellos mismos lo han reconocido, ¿verdad? Y al haberse quedado también sin un respaldo en sectores importantes que antes tenían alguna representación en Arena, lo que sucede es que es la imagen, que te repito, la imagen del pollo sin cabeza, ¿verdad? Que esa situación grotesca, ¿verdad? De que el cuerpo quedó ahí pero sin rumbo, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué es lo que resulta? Que los militantes que han quedado se representan a ellos mismos. Y entonces al no representar a otro sector, al no tener una cabeza que ponga orden o que les diga, miren, este es el rumbo que se va a seguir, comienzan a atomizarse, ¿verdad? Entonces comienzan a jalar cada quien por su lado, ¿verdad? Y entonces resulta pues que se dan este tipo de incidentes, porque incluso el presidente Arenas se ha referido en términos muy despectivos a quienes lo han criticado, sí, ¿no? O sea, sí, sí, sí. llegó a decir que los que lo están criticando son gente que están saliendo de las cloacas. Entonces Sí. puedes imaginar dentro de un partido político Ujú, que supuestamente busca unidad ante la adversidad, que se estén dando ese tipo de sí, comentarios, sí, ¿no? sí. Entonces yo creo que lo que va a suceder es eso, pues que van a empezar las luchas internas, etcétera, y va a seguir sin rumbo. ¿Por Sí. qué? Porque no hay una cabeza como había antes, que se reunían, vuelvo al caso de las cabezas frías, de los que tenían como la capacidad de dirigir o de liderar esos proyectos. No hay nadie que ponga orden o que convenza de que hay que poner orden. Sí, Entonces, para mí, lo de Arena, pues es sí, es sí, atomización, disgregación y luchas sí. internas, es lo que se Bueno, viene. Entrando en la materia y entrando en el análisis que tú estás haciendo, yo he dicho públicamente que nada de lo que ha sucedido a mí y creo que a nadie le ha sorprendido. Nada. Todas estas eran, como se dice en el argot popular, fichas cantadas, crónica de una debacle anunciada, parafraseando al gran escritor latinoamericano. Las encuestas no se equivocaron. Es más, las elecciones, el resultado electoral probó que todas las encuestas estaban en lo correcto y algunas hasta se quedaron cortas. Y los únicos sorprendidos, entre comillas, porque creo que en privado no están sorprendidos, pero en público tienen que manejar ese argumento, son las mortajas políticas de Arena y del FMLN, especialmente del FMLN.
Yo no sé realmente bajo qué autoengaño psicológico o bajo qué premisa psicológica salen, porque probablemente no tienen nada más que decir, a declarar de que están orgullosos porque son la segunda fuerza política del país. No sacaron ni una alcaldía, no sacaron ni un diputado, no sacaron presidente, no sacaron nada. Pero ellos se sienten orgullosos de eso, porque no desaparecieron, porque el vaticinio era que desaparecieran. Y ya te voy a hacer mi análisis de por qué no desaparecieron, y es bien triste y es macabro, diría yo. No, no desaparecieron no por las ofertas ridículas que hizo el candidato ridículo que llevaban, él es oda al anticandidato, que solo él se creyó nada más aquella mentira de que diciendo tonteras y diciendo disparates en redes sociales se puede ganar una elección, sin carisma, sin propuesta, sin nada. Bueno, hasta el paroxismo de que unos días antes de la elección se inventó autoponerse su nombre en inglés. No desaparecieron por un voto que ya ni siquiera es el voto duro del FMLN. Hay parte del voto duro del FMLN, pero no solo el voto duro, sino del duro, súper, 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 mega, ultra duro, dogmático, y creo que todavía hay, está bien diezmado, es poquito, pero hay algún dogmático por ahí. Pero también el voto de aquellos que, así como le dieron voto repartido a Arena, al FMLN y a esta señora que ganó por este partido, vamos, repartido se lo dieron el voto que yo le llamo el voto criminal. Es la verdad de las cosas. Aquí no hay que andarse llenando engaños ni llenarse la boca de que no. El voto criminal, el voto que vio en estos partidos, más o menos, quienes los apoyaron durante la época en que ellos reinaron en El Salvador, como que era su territorio, ¿verdad? Criminal, la época criminal. Y también los miraron y los miran como aquellos que siguen abogando por ellos desde esos puestos de representación que todavía tienen, gracias a Dios, que ya se van a ir el último de abril en el caso de los diputados, pero que les dio un caudal. No le salieron aquellos números que hablaba el señor Chicas, ¿te acordás? Que hacía unos números alegres y hacía unas sumas y unas restas que le daban como que casi llegaba al medio millón. Tal vez no, hasta eso no llegó, porque sean cuentas alegres. Pero sí hubo un voto criminal. Ese es el voto criminal que tiene de diputada esa señora. Diga lo que diga, hable lo que hable. Y es también una buena cantidad, una buena parte del voto que se fue para el FMLN y Arena repartido. Lo menos que debe tener el presidente de un partido es liderazgo, ¿verdad? O sus candidatos, ¿verdad? Es que la gran crisis, mira, la gran crisis no solo de los partidos, en general de la pseudo oposición, porque yo le llamo pseudo oposición. Una oposición es otra cosa en la teoría política. Una oposición funciona diferente en un sistema político. La principal crisis de la pseudo oposición que hay en El Salvador, fragmentada, minúscula, minucia, es una crisis de liderazgo, porque no tienen cuadros. No tienen cuadros, fíjate, de liderazgo y de intelectualidad. O sea, tienen una seria crisis de intelectualidad. Bueno, tú ves el candidato que llevó, por ejemplo, el FMLN, una seria crisis de intelectualidad, una capacidad de razonamiento lógico pobre, al punto de volverse el bufón de la campaña. Y claro, el hecho de no entender que estamos en otra era. No estamos en la era a donde tener tantos millones de dólares para gastar en la campaña era lo que determinaba quién ganaba y quién perdía. Hay ejemplos sobrados en el mundo, en otros países, donde hay candidatos que casi que con cero han comenzado, pero han tenido la capacidad de proyectar, de proyectar un proyecto político
y de tener la cabeza suficiente para conectar con el público usando, por ejemplo, los nuevos medios de comunicación, las nuevas tecnologías, las redes sociales, etcétera, y han logrado llegar a esferas de poder sin necesidad de gastarse los millones que antes, porque había que pagarle a los canales, a los periódicos, a la radio, y había que, bueno, los mítines aquellos de los estados, ¿no? Entonces no tienen liderazgo. Yo no sé por qué yo no sé por qué el señor Flores anda diciendo que van a tener un magistrado del FMLN y no lo han tenido todo este tiempo. Pues el señor ese Julio Olivo, y ese ha sido un soldado del FMLN, hasta el punto que llegó, ya sabes a qué, ¿verdad? Hasta llegó al punto de cometer delitos por los cuales en algún momento tendrá que responder más adelante, como cuando canceló un partido para evitar que el presidente corriera, prevaricato. Pero bueno, esa es harina de otro costal. Yo decía, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Es que decían en la posguerra, lo mejor es ponerle a los contrincantes a controlarse a sí mismos para que nadie se haga, ¿verdad? Como nadie confía en nadie, y ahí entre ellos se van a controlar. Esa lógica no tenía sentido desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque un Tribunal Supremo Electoral moderno y un tribunal electoral adecuado al signo de los tiempos se debe dedicar a eso, a ser tribunal, a impartir justicia electoral, no a administrar elecciones. Entonces decía yo, ¿por qué a unos que nombran los partidos los hacen jueces y lo que menos tienen es experiencias para administrar justicia? Si eso es complicado, ser juez, hay que estudiar un montón de años, interpretar la ley, entender cuáles son las reglas de interpretación, la hermenéutica jurídica, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso fue en aquel momento, esa lógica ya no impera ahora. Y ahora que se andan, y con esto termino, ahora que se andan relamiendo de que el último bastión en el que confían, en el que creen que van a tener alguna manera de afectar al presidente Bukele es el Tribunal Supremo Electoral, porque antes tenían a la corrompida ex sala de lo constitucional, porque antes tenían a un montón de jueces corruptos, porque antes tenían al fiscal general de la República arenero, porque ahora ya no les queda más que anhelar desde el Tribunal Supremo Electoral decir, bueno, FMLN pone uno, Arena pone uno, y aunque Nuevas Ideas ponga uno, pero ya con esto le votamos el voto calificado para de ahí afectar. Están haciendo esas cuentas, están haciendo, ya no les queda más. Ojo, todo es reformable. Y ya para mí se pueden perfectamente separar las funciones jurisdiccionales de las funciones administrativas o de administrar elecciones perfectamente en un futuro muy cercano, muy próximo, para que eso pueda cambiar. Y que pueden venir a decir misa si quieren. Pero si una mayoría aplastante eligió a los representantes del pueblo para que puedan crear y reformar leyes, y esa ley se pueda hacer, se pueda pasar y aprobar por esta Asamblea Legislativa con esos niveles de legitimidad, ¿cuál es el problema? Muy bien. Bueno, muy bien. Así termino con lo que empecé. Nueva legislación, nuevos procedimientos para un nuevo tiempo. Claro. Entonces, para mí lo que demuestra la elección municipal, bueno, primero que les quede claro a los analistas, a los académicos, a los interpretadores de la realidad, que les quede clara una cosa. A ver. La gente no es ganado. La gente no es un rebaño que dice, venite por aquí. La gente vota por quien quiere y no vota por quien no quiere. ¿Verdad? Ejemplos, bueno, el de San Miguel, un candidato que no es querido por la gente, aunque vaya con una bandera ganadora. Al revés, en Antiguo Cuscatlán y La Libertad una candidata que es apreciada por la población, aunque vaya por un partido que la gente rechaza. Es decir, aquí aquel argumento que les encanta a algunos intelectuales, incluso algunos que yo conozco y respeto, pero que me da mucha pena cuando leo que insisten en que la gente esté engañada, en que la gente es ignorante. No es así. La gente no es ganado, la gente sabe por quién va a votar y va a votar conscientemente. Es decir, no puedes tú sacar interpretaciones que solo porque no te gustó el resultado,
Entonces resulta que unas veces la gente es ignorante y otras veces la Y es gente bien sabe.